Hola a todos, soy Claire Faison, soy analista política de Climate Analytics y voy a hablarles hoy acerca de las brechas de gobernanza que existen con respecto a la eliminación de dióxido de carbono y cómo abordarlas. Se basa en un informe que publicamos en 2018, yo misma, MJ Mays, Michael Scheffer y Ben Heer. Estamos en estos momentos trabajando en su actualización, así que pueden ir a nuestra página web para obtener más información. En primer lugar, voy a contarles por qué necesitamos hablar de la eliminación de dióxido de carbono. Sabemos que todas las trayectorias de mitigación compatibles con el límite de calentamiento global de 1,5 grados establecido en el Acuerdo de París recurren a la eliminación de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque hay algunas emisiones, por ejemplo, el sector agrícola, que son difíciles de eliminar, pero también porque tenemos que lidiar con el retraso acumulado de emisiones que llevamos a lo largo de años. No tenemos margen para relajarnos en los esfuerzos de mitigación gracias a la eliminación de dióxido de carbono. Para 2030, para mediados de siglo, las emisiones de dióxido de carbono tienen que alcanzar un nivel neto de cero y para 2070 ese nivel tiene que alcanzarse también en las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, no nos queda mucho tiempo. Se necesita actuar de manera urgente para reducir emisiones en todos los sectores y también tenemos que recurrir a la eliminación de dióxido de carbono basado en la tierra y también en otras opciones. La escala a la que apliquemos esta tecnología y qué tipo de opciones necesitemos dependerá del ritmo en que reduzcamos emisiones en los próximos 10 años. Cuantas más emisiones reduzcamos y más rápidamente lo hagamos, menos dependeremos de la eliminación de dióxido de carbono. Y eso es bueno porque en estos momentos no disponemos de tecnología que se pueda aplicar a la escala que necesitamos. Algunas tecnologías apenas se están probando y otras plantean problemas a la hora de aplicarse a gran escala en cuanto al uso de la tierra, energía, recursos hídricos, consecuencias sociales, económicas o medioambientales y, en última instancia, se pueden producir conflictos con los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, la eliminación de dióxido de carbono no es una varita mágica y tenemos que seguir empeñados en reducir emisiones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo que hagamos a lo largo de los próximos 10 años será fundamental. En este gráfico, en el eje X, se ve el nivel de reducción de emisiones para 2030. En naranja vemos hacia dónde nos dirigimos con el efecto de todos los compromisos adquiridos por los países en virtud del Acuerdo de París, que produciría un calentamiento global de 3 grados. En azul, sin embargo, vemos dónde tendríamos que estar en términos de emisiones para poder lograr el objetivo de 1,5 grados. Hay 4 trayectorias representadas por los círculos P1, P2, P3 y P4. En azul son aquellas trayectorias que son compatibles con el objetivo de 1,5 grados, mientras que la trayectoria P4 en rojo no es compatible, puesto que contempla un sobrepaso elevado del límite de 1,5 grados. Es decir, que ven en X el nivel de ambición en reducción de emisiones para 2030 que se relaciona directamente con la cantidad de emisiones que hay representadas en el eje Y. También dependerá hasta qué punto recurramos a la eliminación de dióxido de carbono y qué tipo de opciones apliquemos. Dependerá, como digo, del nivel de ambición en cuanto a reducción de emisiones para 2030. Cuantas menos emisiones haya, menos tendremos que depender de estas tecnologías y, por tanto, menor incertidumbre. Para lograr el objetivo de 1,5 grados de calentamiento global, se debe recurrir a la eliminación de dióxido de carbono y esto plantea cuestiones de gobernanza tales como qué herramientas se necesitan, si las disposiciones existentes en el régimen vigente de cambio climático son suficientes, quién debe hacerse responsable de la eliminación de dióxido de carbono en un mundo equitativo, cómo se puede dar seguimiento a su aplicación, quién rendirá cuentas al respecto, cómo evitar que entre en conflicto con medidas de mitigación y cómo garantizar que va en consonancia del desarrollo sostenible. Son muchas preguntas. Vamos a ver qué arquitectura de gobernanza tenemos en estos momentos. La gobernanza a nivel mundial de eliminación de dióxido de carbono entra dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el cambio climático. Este régimen climático establece un objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Es importante porque a partir de ahí podemos calcular hasta qué punto hemos de reducir emisiones y eliminarlas y el plazo en que lo necesitamos. Hay 3 tratados dentro de este régimen que sustentan decisiones de las que podemos aprender y que son pertinentes para la eliminación de dióxido de carbono.
de carbono. La Convención Marco incluye obligaciones de mitigar emisiones y también de aumentar la eliminación de dióxido de carbono y de otros gases contaminantes, además de informar al respecto para saber cuál es la situación. El Protocolo de Kioto ofrece muchas lecciones sobre cómo rendir cuentas del uso del sector de las tierras. Concretamente, se centra en cuestiones tales como la permanencia de la eliminación de dióxido de carbono y la cuestión de las fugas de carbono, que puede repercutir negativamente en otros lugares. También establece una arquitectura para los objetivos de mitigación de los países. Esto ya en virtud del Acuerdo de París. Hay un marco de transparencia, el balance mundial y mecanismos de mercado para que los países puedan transferir derechos a fin de lograr el objetivo de 1,5 grados centígrados. En estos resultados de mitigación que pueden transferirse entre países se puede incluir la eliminación de dióxido de carbono. Por otra parte, tenemos orientaciones del IPCC que son importantes para los países a la hora de informar acerca de las emisiones del dióxido de carbono que han eliminado a través de distintas opciones, tales como almacenamiento de carbono, captura directa o bioenergía. Por otra parte, el informe sobre la Tierra y el calentamiento climático del IPCC también ofrece una perspectiva acerca del papel que desempeña el sector de la Tierra para poder lograr los objetivos acordados en el Acuerdo de París. Pero vemos que hay muchas brechas en términos de mitigación, en términos de información, de contabilidad, de conocimiento y de incentivos. Y además hay desafíos en términos de gobernanza política y científica para colmar esas brechas. En términos políticos, sabemos que las contribuciones determinadas a nivel actuales no son suficientes para lograr el objetivo de 1,5 grados de calentamiento global. Así que tenemos que aumentar ese nivel de ambición, aunque depende, claro, de la presión que ejerzan los pares, que a su vez dependen del contexto político nacional y de la capacidad de los países, con lo cual no siempre resulta sencillo. Por otra parte, la responsabilidad de la aplicación de tecnologías de eliminación de dióxido de carbono no se ha abordado y por eso hay visiones distintas por parte de países diferentes acerca de cómo se debe repartir esta responsabilidad teniendo en cuenta consideraciones de equidad. Por otra parte, cabe señalar que el Acuerdo de París es un producto que surge de una negociación y, por tanto, no es perfecto. Las partes no lograron acordar normas detalladas a la hora de presentar los compromisos de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Y por eso estos compromisos reflejan niveles de ambición muy distintos y además se presentan en formatos tan dispares que es difícil compararlas. A pesar de ello, sí que hay unas normas, un reglamento acerca de cómo formular estas contribuciones determinadas a nivel nacional, pero no son muy detalladas. No hay un nivel mínimo de ambición que sea obligatorio, no hay un plazo acordado, por eso cada país puede establecer sus objetivos y sus plazos, complicando más la comparación. No se incluye a todos los sectores económicos. Algunas NDCs pueden excluir algunos sectores. Y no hay un enfoque común tampoco con respecto al sector de la tierra, lo cual genera ambigüedades o incluso que se excluya este sector directamente. En algunos países, de hecho, se utiliza la eliminación basada en el uso de la tierra para compensar emisiones industriales, lo cual complica sobremanera saber cuál es la situación real en términos de emisiones de esos países. Por otro lado, hay mucha flexibilidad a la hora de que los países informen y contabilicen sus emisiones. No hay un enfoque unificado con respecto a la contabilización. Por ejemplo, los países pueden rendir cuentas de manera distinta acerca de las alteraciones de la tierra. Y además hay normas que solo se aplican a la segunda etapa de las NDC, que para algunos países no empiezan hasta 2030. Además, los países pueden elegir su propio conjunto de indicadores, lo que una vez más complica en gran medida que se comparen las situaciones de los países.
y que se dé seguimiento a las emisiones en cuanto a su reducción y eliminación. En ocasiones es difícil porque falta de capacidad en algunos países en vías de desarrollo. Esto se aplica también al informe de inventarios, que es muy inconsistente entre países. Hay países en vías de desarrollo, por ejemplo, en los que se puede poner en marcha un proyecto de bioenergía, captura y almacenamiento de carbono en un lugar que se utilice para alimentar a ganado. Y claro, es muy difícil evaluar el ciclo de captura y posterior liberación de ese carbono. Por otro lado, no hay acordadas una serie de normas que rijan las transferencias de emisiones entre países, y esto puede generar una doble contabilidad o que emisiones se contabilicen por partes distintas o en momentos distintos. Y esto supone que no tengamos un diagnóstico certero de cuál es la situación en términos de emisiones. También se pueden tergiversar esa contabilidad eligiendo, por ejemplo, patrones de referencia distintos o excluyendo determinados sectores que pueden aumentar el nivel de emisiones, y de esa manera pues hacer un informe que refleje una situación mejor de la que realmente existe. Es difícil, por tanto, con esta flexibilidad, saber realmente en qué situación nos encontramos con respecto al objetivo de emisiones netas para mediados de siglo. Y si no somos lo suficientemente claros acerca de la escala de mitigación que podemos lograr en los próximos 10 años, es muy difícil planificar hasta qué punto tendremos que recurrir a la eliminación de dióxido de carbono a lo largo del siglo. En cuanto a la gobernanza científica, los desafíos tienen que ver con la información, el seguimiento, también la discrepancia de información que hay a lo largo de las cadenas de suministro entre diferentes países. Una gran parte de las emisiones eliminadas, además, quizás no permanezcan capturadas de manera permanente. La permanencia, por tanto, es otro desafío. A veces, si se captura carbono con forestación, este carbono se puede liberar rápidamente si hay un incendio o un ciclón. Hay que desarrollar criterios, además, acerca de cómo aplicar estas tecnologías de eliminación de dióxido de carbono de manera que no se menoscabe el desarrollo sostenible. Es decir, hay muchísimos desafíos que hemos de abordar a la hora de aplicar a gran escala la eliminación de dióxido de carbono. ¿Pero qué es lo más urgente? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Y quién debe abordar estas prioridades? Voy a establecer 5 prioridades que hemos identificado en el último informe que estamos actualizando. En primer lugar, necesitamos un mayor nivel de ambición en cuanto a la mitigación por parte de todos los países, que se refleje en las contribuciones determinadas a nivel nacional para que sean compatibles con el objetivo de 1,5 grados a finales de siglo, de manera que no tengamos que recurrir en gran medida a la eliminación de dióxido de carbono. Y tenemos que comprender exactamente qué significa emisiones netas cero en un determinado país. Debe incluir toda la economía, no puede incluir compensaciones a nivel internacional. También se han de establecer metas distintas para el sector de la tierra, puesto que el flujo biológico es diferente del flujo de los combustibles fósiles y hay cuestiones de permanencia que establecen que es preferible mantener esos flujos separados. En segundo lugar, necesitamos mejores datos y mejores sistemas de gestión de la información, tanto en términos de reducción como de eliminación de dióxido de carbono, para saber exactamente en qué punto nos encontramos. La responsabilidad reside en los gobiernos y en el sector privado, pero se puede ejercer presión por parte del Secretario General de Naciones Unidas, el Secretario Ejecutivo de la Convención Marco y otros actores internacionales. También necesitamos normas más contundentes acerca de la doble contabilidad para evitar que haya asimetrías que distorsionen cuál es la situación y para poder dar seguimiento y controlar las iniciativas de eliminación de dióxido de carbono y saber hasta qué punto son eficaces. Se puede implicar a diferentes interlocutores, la Convención Marco, pero también organizaciones internacionales, sociedad civil, etcétera. La contabilidad es fundamental para evitar que las emisiones se contabilicen más de una vez.
En el contexto de los mecanismos de mercado, se trata de algo fundamental para evitar transferencias en el mercado que menoscaben los compromisos que se han adquirido. Y esto es especialmente importante teniendo en cuenta que el nivel de contribuciones determinadas a nivel nacional que tenemos actualmente pues, nos llevan a un calentamiento global muy superior al 1,5 grados que se estableció en el Acuerdo de París. También hay que comprobar que las emisiones que se eliminan se eliminan de manera permanente y no se puede permitir que las transferencias de emisiones se contabilicen como parte de los compromisos adquiridos en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Necesitamos, por tanto, un mecanismo de financiación adecuado para que no se puedan simplemente cambiar de manos los créditos de emisiones o de eliminaciones basadas en la tierra para compensar otro tipo de emisiones. En cuarto lugar, se necesitan incentivos para impulsar la investigación y la aplicación de tecnologías de eliminación de dióxido de carbono para que se pueda innovar de manera rápida y aplicar estas tecnologías en la escala que necesitamos. No obstante, se ha de evitar la creación de incentivos perversos que puedan, en última instancia, menoscabar los objetivos de desarrollo sostenible. Y, por último, necesitamos comprender mejor cómo salvaguardar fehacientemente el desarrollo sostenible y evitar que la aplicación de la eliminación de dióxido de carbono vaya en contra de los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, necesitamos involucrar a diferentes partes interesadas y comprender perfectamente cómo estas tecnologías funcionarían en distintos contextos. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. En nuestra página web pueden encontrar más información y también en la publicación sobre eliminación de dióxido de carbono y gobernanza. Y estén pendientes que en breve vamos a actualizar dicho informe. Muchas gracias.